Vamos a darle la palabra a la doctora Angélica Escayola. Doctora Escayola, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctor. Buenos días. Juré como abogada en el año 1960 ante la Corte. Mi matrícula lleva el número 948, lo que da cuenta de que si hubiera algún consejo de ancianos y ancianas en el ejercicio de la profesión, seguramente estaría ahí. Me da mucho gusto también que el caso Jurel se haya citado entre los fundamentos para llamar a esta audiencia, porque ese caso de hace más de 15 años se refiere a un pronunciamiento de la doctora Kemmelmacher cuando llegó a la Corte el amparo que interpuse, acompañada del patrocinio del doctor Lavado también, para defender un trabajo de subsistencia de los llamados limpiavidrios contra una ordenanza municipal. Si bien la doctora Kemmelmacher en su fallo consideró legal y constitucional, hizo referencias a la situación social que debía ser resuelta por otros poderes, pero analizó el amicus de la PDH de La Plata sobre estos mismos problemas y otras intervenciones de organismos de derechos humanos en relación a estas situaciones en otros lugares del país. Lo que destaco es que al citar el caso Jurel, la Sala 2 lo que ha hecho es recordar el mérito que la doctora Kemmelmacher dio a la participación pública mediante amicus y mediante otras intervenciones que no reunían los requisitos de los amicus, pero que igualmente fueron escuchadas y tenidas en cuenta por la Corte. Yendo al caso, la pregunta que preside esta audiencia y que debemos contestar, me parece que define los múltiples pasos del acto complejo que ha culminado con la designación y la integración de la doctora Dey a la Corte. Cuando a principios de junio se conoce la nominación, la propuesta del Ejecutivo, evidentemente teníamos un caso abierto a cualquiera de las dos posibilidades que exige el 152 de la provincia. Y ahora lo que tenemos es solo una de las exigencias de ese artículo, que es el ejercicio profesional de la doctora Dey como requisito, porque indudablemente este acto complejo ha comprendido el decreto de nominación, la audiencia previa sin la cual el Senado no puede pronunciarse, el pronunciamiento del Senado, que como sabemos es una votación secreta mediante bolillas blancas y negras, o nada más que blancas, y la designación, el decreto de designación del Poder Ejecutivo, que después de ser conocido por el boletín oficial como requisito, permite el juramento. Ya estaba esta Corte en conocimiento de la acción de inconstitucionalidad presentada por los organismos de derechos humanos en la causa donde se está dando esta audiencia pública, y tenemos que la misma doctora Dey descartó su pertenencia a la magistratura, con lo cual, evidentemente, el análisis restrictivo que tenemos que hacer de esa condición nos lleva a recordar que entre las facultades de la Corte está la matriculación, llevar la matrícula, dice el artículo 144 en uno de sus incisos, llevar la matrícula
de abogados y procuradores según la ley y a la ley que reglamenta precisamente esa condición. De esa condición no hay ninguna interpretación amplia que pueda admitirse porque sería absolutamente irregular ante los términos de la 4976, que reglamenta acá la profesión igual que en todas las provincias del país, y cuyo artículo primero dice que la abogacía es una función social coordinada con el ejercicio de la administración de justicia. Evidentemente, esto pone en claro por qué además esa ley prohíbe precisamente a los antecedentes que muestra la doctora Dey poder ser miembro de la Corte de Justicia de Mendoza. Esta prohibición tiene precisamente en claro que un funcionario, que un empleado, que un secretario de un tribunal, que es precisamente funcionario, pueda a la vez ejercer la profesión de abogado. Quiere decir que no tenemos mayor discusión ni podemos aceptar interpretaciones amplias que violenten la primera lectura del texto de la ley, que es la primera norma de interpretación de las leyes. Esto es muy importante porque Mendoza queda en la Argentina y le alcanza el bloque de constitucionalidad que nos rige en el país y el bloque de convencionalidad que tiene como compromiso el Estado argentino, y que nos lleva claramente a un principio que ya está citado por varios de los oradores en esta audiencia, que es el principio pro homine, que podemos llamar hoy pro persona, y que en su aplicación nos exige que no podamos hacer ninguna interpretación regresiva en relación a los derechos que la letra de la Constitución y el régimen legal vigente en Mendoza podamos hacer. Pero que además muestra precedentes en nuestro país que han avanzado precisamente sobre las facultades del Ejecutivo. En ese caso fue el decreto 220 del año 2003, donde el presidente Kirchner limita sus facultades para la nominación de jueces a la Corte y Escayola tiene un minuto. pide que esto sea de trascendencia pública. Quiero señalar que ese decreto y esa limitación de facultades, donde se exigía, entre otras, la transparencia, la independencia y la defensa de los derechos humanos, se hizo frente a una crisis institucional muy difícil de revertir después del 2001, donde precisamente la Corte Nacional exhibía aquello de la mayoría automática, tanto junto con la crisis económica y social, la institución de la Argentina, que ahora también están en peligro en Mendoza. Eso quiero señalar. Estamos ante una crisis institucional en Mendoza, donde estamos tomando partido en favor del interés de los judiciables, el pueblo de Mendoza, de ser atendidos por jueces probos, idóneos e independientes. Lamento mucho que después de tanto tiempo sin una mujer en la Corte, la doctora Dey no podamos aceptarla porque no cumple dichos requisitos. Gracias.